Fernando Maximiliano José María de Austria, o como se le conoce Maximiliano de Habsburgo, nació en un castillote en Austria. Fue emperador de México, del 28 de mayo de 1864, al 15 de mayo de 1867. Fue emperador de varios lugares en Europa, y por unos problemillas, se fue a estudiar y viajar. Al cansarse de esto, le pide a Napoleón III, un emperador francés, que le dé chamba, y se junta con él. Napoleón le dice que se vaya a México a gobernar, porque Benito Juárez, un presidente de México, le debía dinero. A Maximiliano le gusta la idea de irse. La iglesia lo apoyaba, y también muchos mexicanos que se llamaban conservadores, porque querían un príncipe europeo. Cuando tenía 32 años se hizo emperador de México. Por sus pistolas, quiso cambiar las leyes, y hacerlas a su gusto. Esto hizo que la gente se enojara con él. También su cuate Napoleón. Así perdió el apoyo de muchas personas. Su esposa Carlota, viendo que Maximiliano estaba muy triste por esto, se fue a Europa y pedir que lo ayudaran, pero se le bota la canica y se vuelve loca. Se muere después de eso. Cuando unos rebeldes, que les llamaremos los liberales, se le pusieron al brinco, Maximiliano y sus cuates, Miguel Miramón y Tomás Mejía, se fueron a pelear contra ellos, y perdieron la batalla haciendo que los capturaran, y los mataran en el Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867.